Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Y justamente hoy vamos a analizar una noticia que surgió en las últimas horas, particularmente ayer, que se filtra una denuncia que presentó el magistrado Celso Gamboa, el magistrado penal, sobre un espionaje del que estaba siendo víctima por parte del organismo de investigación judicial. Es un tema gravísimo. Alguien me preguntaba ayer, ¿me puede explicar en otros términos esto? Sí, es como que el ministro de Seguridad investigue y espíe al presidente de la República, más o menos en esos términos. Hoy me acompaña, lo invité y le agradezco mucho por la premura de la invitación, don Celso Gamboa, el magistrado de la Sala Tercera. Don Celso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, don Randall, a usted y a don Álvaro. Un privilegio estar con ustedes hoy. Gracias, don Celso. También está don Álvaro Ramos, es especialista en seguridad, que hoy nos ayudará a hablar sobre espionaje directamente. Don Álvaro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor don Celso, magistrado de la Corte Suprema, y usted también, don Randall, y a todos para desearles, en primer lugar, feliz Navidad, un próspero año nuevo, que la pasen muy bien con sus familias. Gracias, don Álvaro, igualmente, porque este es el antepenúltimo programa del año. Mañana tendremos uno y el viernes otro, y ya, listo en el año. Las 2 semanas siguientes serán reprise de los mejores programas del año. Más adelante, a eso de las 3:25, estará con nosotros también el director del OIJ, don Walter Espinosa, vía telefónica. Don Celso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Un espionaje de qué? Bueno, don Randall, el tema de calificación de espionaje, gracias a la oportunidad que está hoy don Álvaro, nos puede ampliar en qué consiste el tema específicamente de espiar. Lo cierto es que existe una plataforma de información policial en la cual se encuentran los datos, es un acervo de datos básicos o específicos de algunas personas y que es objeto de consulta para temas de investigación. Debe haber una causa de justificación para que una persona sea consultada en dicha plataforma de información policial que, de acuerdo a la ley contra la delincuencia organizada, administra el organismo de investigación judicial. Días anteriores ha surgido una controversia en cuanto a ciertas denuncias públicas que había hecho el subdirector del organismo de investigación judicial sobre supuesto espionaje, vigilancia y seguimiento. Se habían dado algunos videos en la internet que lo comprometían a él de una u otra forma. Entonces decidí solicitar al propio organismo de investigación judicial una constancia o certificación sobre si había sido consultado en dicha plataforma de información policial. Y el OIJ, yo lo he de reconocer de manera muy transparente, me emite un informe elaborado por un analista donde da cuenta que 9 personas en 14 ocasiones durante un periodo de 3 años consultaron mi información personal. Estas consultas se dan en periodos especiales de mi vida profesional. En las primeras ocasiones, mientras fungía como director de Inteligencia y Seguridad Nacional, como viceministro de la Presidencia y como ministro de la Presidencia interino en el gobierno de doña Laura Chinchilla, posteriormente siendo ministro de Seguridad del gobierno del señor Luis Guillermo Solís Rivera, y luego finalmente siendo magistrado titular de la Sala de Casación Penal. Tengo que aclarar también que esas consultas no fueron hechas exclusivamente por agentes del OIJ, sino que también por personal del Ministerio Público y por una persona del aparataje administrativo del propio Poder Judicial. El sistema como tal tiene un nivel de trazabilidad muy importante, bueno, eficiente, que permitió al propio organismo de investigación judicial evidenciar quienes estaban haciendo uso, en principio, y de acuerdo a mi criterio, a mi perspectiva, incorrecto en el caso del manejo de mis datos personales. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué hay de malo en que sepan sobre mí? Bueno, yo tengo algunas preocupaciones y yo solamente discrepo en un tema con el director del organismo de investigación judicial,
y es en que son informaciones básicas o muy, muy inocuas para las personas. Yo tengo que hacer una referencia. ¿Qué tristeza si es así la plataforma de información? Tengo que hacer una referencia histórica de lo que ha pasado con mi persona. Estuve más de 5 años y medio vinculado al Poder Ejecutivo y también casi otros 12 más vinculado a la Fiscalía. He participado en procesos penales en donde poco más de 3,000 personas, creo yo, más 3,000 o menos, han ido a prisión por acciones en ejercicio del derecho que me ha tocado participar. Se han incautado más de 200 toneladas de cocaína durante la gestión en la que yo participé en el Ministerio de Seguridad. Se han incautado millones de dólares también durante la gestión mía como ministro de Seguridad, y el hecho de que alguna persona con intereses personales, privados o perversos se imponga de algo tan fundamental, don Randall y amigos que nos escuchan, como es la dirección de mi casa, cómo se llaman mis hijos y a dónde viven. Bueno, pues para mí sí es una información muy sensible, porque meterse con las personas que amo me debilitan y pueden causar algún grado de menoscabo en la función que hago, porque cuando yo decidí entrar de frente a la lucha contra el crimen organizado y me enrolé en las filas del Ministerio Público, luego en el Ministerio de Seguridad, luego en la DIS y ahora en la Corte Suprema de Justicia como juez, siempre tuve claro cuál era mi visión de vida, pero en el entendido de que esa batalla la iba a librar yo personalmente. Pero al enterarme que terceras personas, no sé con qué intenciones, las desconozco, saben a dónde vivo, la dirección exacta de mi casa, mis números telefónicos y peor aún, las identidades de mis hijos, de mi esposa, de mis otros matrimonios, etcétera, de 1000 cosas, pues sí me obligan a reflexionar sobre lo que usted puede calificar o no como información sensible, porque lo que yo he hecho lo que yo he hecho en mi pasado no ha hecho feliz a mucha gente. Uh-huh. Y la gente que no se ha hecho feliz son grupos criminales, son cárteles mexicanos, son gente que ya ha demostrado que tiene la capacidad de matar. Y esto sí me preocupó. Entonces decidí interponer una denuncia ante la inspección judicial, ante el fiscal general, por supuesto con copia al señor director del organismo de investigación judicial y a la presidenta de la Corte, para enterarlos de este tipo de accesos, porque mi preocupación es válida. Pudo haber sido un tema de algún fisgón, de alguna persona que quería imponerse por diferentes motivos, pero lo cierto es que en el tránsito de mi vida y en las épocas que se dan las consultas me genera alta preocupación, y creo que no es correcto que se utilice la plataforma de información policial para los fines para la cual no fue creada. Hay un protocolo actualmente en este momento que permite, que obliga y que la hace, y que la hace, por lo menos le permite detectar que quienes la usan de manera justificada, y eso yo lo reconozco. Tengo que reconocer también que estas intromisiones indebidas no fueron hechas en el periodo en el que está el actual director del organismo de investigación judicial. Él no está en la película en la que estamos hablando. Uh-huh. Solo la última consulta, que fue en mayo, fue hecha por un funcionario administrativo del Poder Judicial, una persona de gestión humana. Entonces, a la sazón de eso es que creo que hay actos que pueden ser sancionados disciplinaria o penalmente, y puse a disposición la información que diligentemente me da OIJ para que sea investigado. Sí, de hecho yo entiendo que la figura de don Celso en lo personal es particularmente complicada, en el sentido de que hoy es magistrado de la Sala Penal, de que fue fiscal adjunto, de que fue ministro de Seguridad y que fue director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Pero me llama la atención que dentro de la información que cuenta don Celso, accesaron sobre él, hay información considerada por la Sala Constitucional como personalísima, como es el tema, por ejemplo, de la dirección, porque el nombre de los papás de una persona es información pública, inclusive el nombre del cónyuge o los hijos, que uno lo consulta fácilmente en el registro público, pero
La dirección de la casa, por ejemplo, es información sensible y absolutamente privada. Y no quiero dejar de lado que don Celso habló sobre un video. Este video es trascendió en 2 ocasiones, de don Gerald Campos, el actual subdirector del OIJ. En ese video se acusaba a don Gerald de visitar con su carro discrecional la casa de una persona que no era su esposa, de una mujer que no era su esposa. Y yo lo he sostenido históricamente. El carro de don Gerald, de cualquier persona que ocupe la subdirección del OIJ, es un carro de uso discrecional, es decir, lo acompaña donde él quiera. Y si andaba con otra mujer o no andaba con otra mujer, es un tema de él, que no tiene que ver con la función pública. En pleno derecho, él tenía toda la potestad de ir a donde se le ocurriera con el carro discrecional. Otra cosa es que fueran en horas laborales, pero las grabaciones no son horas laborales, y ese video se hizo en HD, es decir, en alta definición, con seguimientos profesionales que yo no quisiera pensar que también surgieron por parte de agentes del organismo de investigación judicial, sobre todo cuando se burlan de que la Sala Constitucional había ordenado el borrar un registro telefónico, y ellos dicen en burla en el video, pero guardamos una copia. Eso es una aceptación pública de la violación a una resolución de los jueces de más alto rango en nuestro país, que son los jueces constitucionales. Álvaro Ramos está aquí también con nosotros. Don Álvaro, uno podría pensar que meterse a fisgonear en la vida de una persona no da para marcarlo en un tema de espionaje serio, pero yo le quiero preguntar a usted si eso es así, porque usted aquí es el experto en seguridad, don Álvaro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. El contexto en que usted lo ha puesto es el correcto. Lo primero que tenemos que observar es el contexto nacional. Como no hemos tenido una tradición militar, y ciertamente no hemos tenido una tradición de secretos militares en el país a lo largo de toda nuestra historia, ni de la moderna ni de la anterior, nosotros no hemos desarrollado una cultura de proteger la información vital del Estado y la información vital de nuestros funcionarios que toman decisiones peligrosas, que toman decisiones sensibles. Le hace, por ejemplo, en el caso concreto que nos ocupa en Centroamérica y en Costa Rica, el problema del narcotráfico, en esa escala que tenemos aquí, que es la escala más alta en el mundo. Entonces, al no desarrollar esa cultura en Costa Rica y no tener estamento militar, tenemos un problema fundamental, que es que no tenemos realmente una sanción, una tradición de sancionar a las personas que espían, básicamente, y lo observamos con claridad que al día de hoy, salvo que don Celso, que tiene más experiencia que yo en materia de el uso del sistema penal en Costa Rica, de toda la aplicación del sistema penal, yo tengo la experiencia de haber estado observando estos temas por muchísimas décadas, pero no existe ninguna persona que realmente haya sido acusada de espionaje modernamente y haya sufrido realmente un embate, tanto político como de orden legal. No existe ahora, no conozco el caso por el asunto concreto del espionaje. Ha habido por corrupción, eso sí, personas que venden información, si usted quiere interpretarlo desde ese ángulo. Por supuesto, tenemos casos de funcionarios judiciales, casos de funcionarios administrativos y de civiles que han proveído información a estructuras criminales y han sufrido ese efecto. Pero el concepto puro de espionaje no lo tenemos, no lo hemos desarrollado y probablemente pertenezca a la reticencia que tenemos por todas las cuestiones militares. Tanto es así que nos cuesta muchísimo definir qué es un secreto de Estado. Lo acabamos de tener esa experiencia recientemente. Y no lo hemos definido. En la materia, en la de las relaciones del Poder Ejecutivo, en su ejecución de una política de Estado, en el caso del presidente de Brasil. Es decir, el presidente tomó sus determinaciones y había toda una discusión nacional. Al final la sala sostuvo la tesis del presidente, que eso era materia exclusiva, en otras palabras, que pertenece al mundo del secreto, a proteger, y bueno, se lo logró, su tesis prevaleció. Pero se da cuenta qué complejo que es. Esta tesis en Rusia, en Estados Unidos o en el mismo México, por ejemplo, no hay que discutirla mucho. Son asuntos de secreto de Estado, secretos de tomar determinación, y aquel que espíe estaría sujeto a una justicia muy concreta, muy difícil. Está taxado, el delito tiene su tipo, el delito, o en el caso militar, a una corte marcial, o los policías a un sistema especial disciplinario. Bueno, dicho esto, tendríamos que definir qué es espionaje. La diferencia entre espionaje
y corrupción. La diferencia entre espionaje y, por ejemplo, lo que podríamos estar viendo aquí, que es obtener información de alguien que ha estado peleando contra las estructuras criminales por un largo periodo de tiempo, porque francamente en la época moderna don Celso es una excepción. Si usted lo ve, ha ocupado y ha ocupado muy bien, ha servido a su país en la mejor forma posible, nos consta a todos los que hemos estado siguiendo su carrera, ha servido en los puestos más álgidos, de punta, en los puestos donde se corre peligro personal, él y su familia, a donde se expone a todas estas cosas, pero no ha sido un puesto. La mayoría de la gente le tiene miedo a ser fiscal adjunto, a ser ministro y director. Don Celso los ha ocupado consecuentemente al servicio del país y hoy ocupa un puesto importantísimo que es como la cúspide, el florón de la corona de esa carrera, que es ser magistrado de la Sala Tercera y donde ve también casos sensibles. Entonces, alguien así, claro que es la persona más expuesta. Hoy yo, si usted me dice, defíname la persona más expuesta en el país a que las estructuras criminales, a que las personas que se afectaron con esas capturas masivas, a los grupos que por supuesto se les denegó el territorio nacional, grupos de posibles, digamos, albergues de terroristas o gente huyendo de la justicia internacional, y don Celso ha tenido que ver con eso directamente, y por cierto que de la mejor forma que se puede hacer en el país siguiendo las tradiciones legales del país. Entonces yo considero que sí había motivos para que grupos enteros y diferentes, sí, no uno solo, diferentes sectores del mundo criminal del país y del mundo de la corrupción sí tuvieran interés en buscar algo sobre don Celso. Por dicha no encontraron nada y esperemos que no les sirva para nada la información, más bien les sirva para ser afectados ellos. Es una hidra con doble cabeza. Es espionaje en el sentido civil de la palabra, no militar, sí, y también es corrupción. Don Álvaro, en un minuto, antes de ir a la pausa y sumar a esta conversación al director del OIJ, don Walter Espinosa, la información personal de la gente, es decir, la casa, la dirección de la casa, el nombre de los hijos, dónde viven, a qué escuela van, ¿sirve a su criterio en otros países para presionar a funcionarios judiciales a que tomen ciertas decisiones? Ciertamente no tiene un valor intrínseco como instrumento para que se tome una decisión, sirve para amenazar. Es definitivamente una especie y en América Latina de extorsión pasa. Y en América Central, en donde tenemos los índices más altos de criminalidad, junto con algunas partes del norte de Sudamérica, en paz, cuando en unas sociedades en paz, las sociedades más violentas son las que están aquí a media hora en avión, a 40 minutos en avión. El Salvador, Honduras, la frontera del Salvador, Honduras están a 40 minutos de Costa Rica, 50 minutos. Sirve para doblegar al funcionario que está cumpliendo su labor y amenazarlo en lo más sensible. Cualquier persona es sensible a eso. No conozco a nadie que no sea sensible a que le revelen dónde estudian sus niños, en qué kinder está, cuál es el color del carro que utilizan a las 7:14 de la mañana del día martes. Usted es sensible a eso. No conozco una persona que no lo sea. Y se utiliza para eso en la realidad. Álvaro, vamos a ir y don Celso, vamos a ir a una pausa comercial, son las 3:24, al regreso Walter Espinosa, el director del OIJ, nos acompañará también vía telefónica. Si sumamos a esta entrevista hoy al director del organismo de investigación judicial, don Walter Espinosa, antes quiero agradecerle a la jefa de prensa del organismo de investigación judicial que me hace dos aclaraciones. Yo hace un rato dije que el cargo del director y subdirector del OIJ son de uso discrecional. Y Maricel Rodríguez me dice, no, Randa, los vehículos del director y subdirector del OIJ no son discrecionales. Y después me aclara que yo dije que había información que no era pública, como la dirección de la casa. Y entonces Maricel me manda que la información que aparece en el registro público sí brinda a las personas la propiedad a su nombre. De hecho, me manda la propiedad de don Celso. De don Celso Gamboa, don Celso. Dios. Su propiedad, bueno, si es ahí donde usted vive. Se lo voy a enseñar fuera de... No lo voy a enseñar en cámara, por supuesto, no lo voy a exponer así, pero es su propiedad. Cristo Jesús, sí es. Entonces, dice, no, esto es información pública. Pero bueno, don Walter, ahorita le pregunto sobre eso. Don Walter Espinosa, director del OIJ. Don Walter, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall. Un saludo especial a usted y a todas las personas que lo escuchan. Y le agradezco profundamente la oportunidad de conversar con usted y con tan distinguidos invitados como don Celso y don Álvaro. Gracias por la oportunidad y por la posibilidad de conversar de un tema
que es importante para la opinión pública y evidentemente también para el organismo de investigación judicial. Gracias, don Walter. De hecho, yo quiero aclarar antes de entrar con usted algo que dijo don Celso antes, y que aclaramos nosotros en la nota. Estos casos que denuncia don Celso son antes de su dirección en el organismo de investigación judicial, pero por supuesto que la plataforma ahora es su responsabilidad. Primero quería preguntarle si estaba escuchando el programa, si quiere agregar algo a lo que dijo don Celso o don Álvaro, don Walter. Sí, he tenido oportunidad de escuchar algunos de los atinados comentarios que han hecho los dos invitados. Conviene quizá aclarar que cuando hablamos de plataforma de información policial, estamos hablando de una construcción informática de muy alto nivel que ha sido ejecutada y realizada por el organismo de investigación judicial y que contiene varios módulos. Un módulo relacionado con el archivo criminal, otro con cárceles, tiene un correlacionador de información, tiene un módulo de denuncias y uno que se denomina consulta integrada. El que se denomina consulta integrada, que es el que el último que destaco, es el que permite, valga la repetición, hacer consultas de personas, de datos y de algunas situaciones personales en derredor suyo que permiten fundamentalmente su ubicación. Nuestra plataforma en el tema relacionado con consulta integrada esencialmente se utiliza para localizar personas y para obtener algunos datos relacionados con ellos. Actualmente, y para efectos de ilustración, nosotros tenemos registro civil, tenemos COSEBI, en particularmente tipo de licencia, fotografía, la dirección de las personas, tenemos datos de migración, algunos de IDICE relacionados con teléfonos, siempre y cuando la información no sea privada. Tenemos registro nacional, AIA, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y Municipalidad de San José. Eso es lo que tiene la consulta integrada, que es un enorme repositorio de datos, o pretende todavía ser un repositorio de datos que permita a las policías y a algunos estamentos del Poder Judicial hacer consultas que permitan la ubicación e identificación de personas que están relacionadas con un punto de interés, que puede ser de orden administrativo o que puede ser de orden judicial. En este momento los usuarios del sistema son esencialmente el organismo de investigación judicial, la Policía de Control de Drogas, algunos usuarios habilitados por la Sala Constitucional y parte del sector administrativo del Poder Judicial. Casualmente, el sector administrativo del Poder Judicial es quien más consulta por razones relacionadas con la ejecución de actividades de verificación de antecedentes personales de las personas, para la realización de entrevistas en los entornos de las personas y para garantizar que el ingreso de funcionarios al sector justicia pues cumpla con algunos requerimientos de probidad, de atestados y de confiabilidad que permitan forjar y blindar al Poder Judicial de ingresos que puedan ser perjudiciales. A nosotros nos interesa mucho señalar que esta plataforma actualmente, y a partir de enero del año 2015, tiene un sistema de seguridad realmente muy bien adaptado, que funciona, que es eficaz y que permite dar trazabilidad absoluta a todas las consultas. Nosotros conocemos de manera cercana la plataforma México, conocemos el CI2 de Colombia y conocemos también la base de datos de Interpol. Y nuestros requerimientos o exigencias para efectos de poder hacer consultas de los datos que le estoy señalando, migración, registro civil, registro nacional, AIA, son mucho mayores que los de ellos. Nosotros tenemos exigencias que implican indicar el número de causa o el número de la gestión. Tenemos la exigencia de que debe utilizarse una clave y un usuario determinado y que esté registrado en la red, obviamente, pero además una justificación que permita entender y conocer cuál es la razón por la que se está haciendo la consulta. Este sistema nuestro, que se denomina consulta integrada y que está dentro de la plataforma, funciona igual que todos los sistemas de consulta del mundo. Nosotros tenemos métodos de fiscalización, control y auditoría ex post. Es imposible que nosotros podamos desde antes verificar si una información es atinente, es útil o es pertinente para una investigación, porque se nos olvida que el usuario a quien nosotros le otorgamos la clave
el acceso y el permiso sobre la base de una solicitud que hace el jerarca de la institución, por ejemplo, en el caso de los fiscales, por parte de la Fiscalía General, tiene obligaciones, tiene requerimientos y tiene que cumplir con una serie de condiciones de probidad, de ética, que le trasladan a él la responsabilidad del uso de la plataforma. Y precisamente dentro de esa perspectiva es que funciona, y se lo estoy diciendo en términos muy superficiales, esta plataforma de información policial. Don Walter, sí, nada más tenía, disculpe, una duda y lamento interrumpirlo, discúlpeme, lo que pasa es que el programa de hoy es más corto y tengo otra pausa comercial y entonces quería aprovechar para hacerle, sí, de hecho podríamos hacer, si les parece, a los tres señores, después de que regresemos de la vuelta, que ya volvemos a un programa de hora y media, podríamos hacer algo muy amplio. No va a volver a hablar, don Walter, nada más quería meterle una consulta ahí, y es que nos pregunta un tuitero, y yo también tengo la duda, porque don Celso es magistrado, y él le explicó que le mandó una carta a la OIJ pidiendo si se había buscado, y entonces pregunta a David Scott, que es un tuitero, si él quiere, por ejemplo, saber si se metieron a ver su información, si él puede dirigir también una carta a la OIJ y que el OIJ le diga, como lo hizo en el caso del magistrado Gamboa, decirle si efectivamente se accesó 15 veces o 14 veces o 10 veces o nunca se ha accesado. ¿Eso se puede, don Walter, en medio de lo que iba diciendo? Mire, sin establecer diferencias y con sumo respeto para toda la población, la condición particular de don Celso es distinta, diferente y especial. Don Celso es un magistrado de la República, es una persona que se denomina en el ámbito nacional e internacional como VIP o PEP, es una persona que tiene condiciones y características distintas. Esta esta plataforma que nosotros tenemos no es abierta al público. Nosotros no podemos permitir que personas que sospechen que son objeto de investigación por parte de OIJ o PSD nos pregunten si están siendo investigadas. Y esto es así por razones obvias, por circunstancias de la naturaleza propia de la actividad policial, por el sigilo mismo de las investigaciones y porque nosotros tenemos la responsabilidad de dar cobertura y mantener en secreto las investigaciones que se están ejecutando. Si nosotros abrimos al público la posibilidad de consultar si han sido revisados o no por cualquiera de las policías que están vinculadas a la plataforma, estaríamos dando un nefasto golpe a los sistemas de investigación y seguridad del país. Me parece a mí que implicaría realmente una situación de crisis y abrir la totalidad del sistema, que debe mantenerse en secreto, a las órdenes de carteles mexicanos, de redes criminales, de delincuencia común o de cualquier persona que pueda sentirse sospechosa o saber de pronto en su propio coleto que ha cometido un hecho delictivo. Hay que hacer una diferencia tajante. A los iguales se les trata como iguales y a los desiguales como desiguales. Esa es la esencia del principio de igualdad constitucionalmente aceptado. Y en el caso particular de don Celso, que tiene condiciones que lo ubican en una situación distinta al resto de la población, incluso tiene un fuero de protección penal y constitucional, pues nosotros le dimos con total transparencia y sin ninguna excusa la información que nos pidió. Y sobre la base de la información que nosotros le dimos a él planteó una denuncia dirigida a que se esclarezca un hecho que debe ser investigado y respecto del cual el organismo de investigación judicial se puso a disposición de la Fiscalía y de la Inspección Judicial, porque quien tiene más interés en que se investigue por qué los fiscales investigaron a Celso Gamboa y por qué algunos oficiales de policía lo revisaron, somos nosotros, porque es parte de la contención de la plataforma, es parte del sistema de fiscalización y es un método que permite de manera indirecta que el resto de los usuarios, a manera de prevención general, tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en sus manos, que sepan que el compromiso que asumen cuando les damos un usuario y el acceso a la plataforma es serio, es real y existente. Y desde ese punto de vista, esta policía judicial diáfana, prístina y transparente está absolutamente abierta a la verificación que quiera realizarse. Incluso lo hacemos con mucha alegría porque ya hemos sido sometidos a investigación por la Asamblea Legislativa, por la Contraloría General de la República, por la Auditoría Judicial, y en todas hemos salido más que bien librados, con calificaciones mucho más que satisfactorias, y eso pues realmente a nosotros nos da
una enorme posibilidad de garantizar a la población que el organismo de investigación judicial trabaja y trabaja bien. Incluso, como se lo comento, revisada la plataforma nuestra con sistemas de policía internacional, nosotros tenemos más limitación en los accesos que prácticamente cualquier otra policía del mundo. Don Walter, me queda un minuto nada más para entrevistarlo, pero quería hacer algo al aire poco común. Sé que hoy el tiempo es reducido, así es que quería invitarlo al primer programa de 1:30 del año, que es el 9 de enero. Que será el primer programa largo a usted solo, no hablar de este tema, sino hablar del OIJ en general. Y entonces se lo hago de una vez al aire, a ver Por si supuesto, podrá el 9 de enero Randall, estar con nosotros solo. Muy bien tener posibilidad de conversar con ustedes, hacer una especie de rendición de cuentas, ¿sí? Abrir el alma y el corazón del organismo de investigación judicial al país y refrendarles e indicarles que esta policía es seria, que es responsable, que es profesional, que trabaja y está comprometida con la democracia y la aplicación de la ley. Nosotros somos el organismo de investigación judicial, una policía honrosa, honesta, valiente, trabajadora, que defiende a Costa Rica y que tiene por consigna la ley. Don Walter, nada más en los últimos 30 segundos, antes de que usted hablara, yo no sé si usted escuchó que yo conté que para mí la dirección era una información privada, personalísima. Cuando antes de entrar con usted, su jefe de prensa, que creo que está ahí con usted, sí, señor, me manda que en el registro público están los datos de los bienes inmuebles de las personas. De hecho, me mandó el de don Celso porque es información pública. Pero yo tengo la duda y quería que me lo aclararan en estos 30 segundos si los bienes inmuebles es lo mismo que la dirección, o ustedes en el OIJ consideran que la dirección es privada. Pero permite la posibilidad de establecer cuáles propiedades están inscritas a nombre de Walter Espinosa, cuáles son las direcciones, igual los vehículos. En los vehículos aparece la dirección reportada y prácticamente en cualquier gestión que usted haga, incluso cuando se conecta el cable, cuando pide un número de teléfono, la dirección es un dato que se exige y se pide. La conveniencia de eso o no, pues es un tema de discusión muy interesante, como usted lo ha planteado, don Randall. Gracias, don Walter. Nos vemos el 9 de enero aquí. Un saludo y feliz Navidad a usted y a sus invitados. De verdad es muy agradable para el organismo tener posibilidad de conversar. Gracias, don Walter, y éxitos en su gestión. Y el 9 de enero lo doy como un hecho a Maricel, que está ahí con usted, que a las 2 de la tarde en Matices estará usted con nosotros. Si Dios nos da vida, ahí estaremos con usted, don Randa. Gracias, don Walter. Don Celso, ya escuchó también al director del OIJ sobre estos temas. Sé que lo asustó el tema de su casa hoy en un pantallazo, pero de la dirección, de la propiedad que tiene, que teniendo una es muy fácil determinar cuál es su casa. Bueno, sí, primero que todo yo quiero hacer un llamado a la población a que crea en la institucionalidad, en el Poder Judicial, a que crea en el organismo de investigación judicial, que lo componen seres humanos valientes. También hay gente que está sujeta a cometer errores dentro de la Fiscalía, dentro de la Judicatura, dentro del propio organismo de investigación judicial y que no representan el valor misional. En eso lo he reiterado. Sí, estoy un tanto sorprendido con el tratamiento de los datos de las personas, ¿verdad? Cómo se ha accesado de manera tan fácil. Lamento mucho que la periodista del organismo de investigación judicial me utilizara como ejemplo y le mandara a usted un pantallazo para que sepa dónde vivo yo, porque repito, yo tengo una preocupación fundada de que las personas no se enteren dónde vivo, precisamente porque ahí viven las personas que yo amo, y es peligroso utilizar ese extremismo para los ejemplos. La explicación que nos ha dado el director Espinosa es coherente, es válida. Yo creo en sus buenas intenciones, confío en que el organismo de investigación judicial cumple su función misional y que hay controles para evitar y detectar quienes se salen de la función misional que tiene el organismo. En eso estoy completamente claro, pero también estoy claro que en el derecho que tengo yo a proteger mis datos personales y con qué uso van a ser utilizados. Perdonen la redundancia, esa es mi preocupación válida. La sala constitucional ya ha sido expresamente clara en el caso de Keylor Navas. La situación es exactamente la misma, no tenían que haberse inmiscuido en el tema y he puesto un reclamo administrativo para que se determine la responsabilidad individual, no organizacional. Repito, estas actuaciones individuales no representan a la Fiscalía, no representan al Poder Judicial y no representan al OIJ, representan a funcionarios que deberán dar sus explicaciones, porque tampoco los puedo condenar de antemano. Pero lo que sí reprocho es que me utilicen de ejemplo dándole la foto de mi propiedad. Usted sabrá que yo no soy muy acaudalado y pues solo tengo una casa que la mitad es del banco y la otra mitad es mía. Pero ahí dice también, bueno, ni modo, qué mala suerte. Pero bueno,
La intención es ayudar a mejorar dentro de la Comisión de Enlace Corte OIJ. Estamos procurando ayudar a la dirección del organismo de investigación judicial a hacer un OIJ todavía más robusto, más fuerte, más cohesionado, que le permita darle las respuestas a Costa Rica como Costa Rica lo merece, lo exige y lo demanda. Reitero, mi confianza plena en la institucionalidad, reprocho el mal uso y manejo de los datos personales de las personas. Don Celso, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias, don Álvaro, por acompañarnos igualmente, aunque ya no me quede chance para preguntarle. Bueno, muchas gracias. Lo único que quiero resaltar es que lo que don Celso nos ha manifestado a nosotros y a las instituciones respectivas es válido. Él tiene razón, él está realmente dando un paradigma de que algo que nos ha venido preocupando desde antes, esto no es de ahora, cuando empresas privadas también concentraban en un solo punto, en un solo nivel de información, todos lo recordamos, toda la información de la persona, esto causó mucho daño. Muchas personas fueron dañadas con eso. Al igual ahora hay que poner atención a esa concentración de información en un solo punto electrónico que es de fácil violación. Tal vez esta es la enseñanza, esta es la moraleja del caso. Muchas gracias. Gracias, don Álvaro. Gracias, don Celso.